tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estuvo ese fin de semana? Ah, no, Bien. todavía no es fin de semana. Ya, hoy es martes, ya. Hoy vamos a ver el tercer punto de el capítulo del peón pasado. Cuéntame más o menos, en tus palabras, muy breve, qué es lo que entiendes hasta ahora por lo que hemos visto. Lo que puedas decir. Si no te acuerdas de nada, no importa. Las razones del bloqueo, del por qué, también la, las reglas de que toda mayoría zona de peones debe crear un peón pasado Muy bien. y con cuál peón iniciar para crear un peón pasado. Correcto, muy bien. Y vimos también que el peón pasado, bueno, en palabras del maestro, es un criminal, pero en el fondo es un solo peón, pero su efecto se distribuye en toda la posición del rival, ¿cierto? ¿Sí? Así es que por ahí el concepto este de que el destinar una pieza a, a bloquear un peón, que a veces, según el punto de vista del aficionado, puede que no tenga mucho sentido, tiene una importancia tremenda porque no es solamente invertir una simple pieza, porque tiene un efecto en todas las piezas del oponente. Entonces, a largo plazo es una inversión, desde el punto de vista, si lo podemos ver en forma económica, es una inversión cara por un efecto, un producto que probablemente va a ser muy barato, como es un peón, pero que el efecto le va a retribuir enormes ganancias porque las otras piezas que tiene asociadas a ese peón no van a poder ejercer ninguna influencia sobre nosotros. Podría hacerse con un paralelismo con el punto de vista económico. Hoy vamos a ver entonces el bloqueador. El bloqueador no es otra cosa que la pieza que bloquea. Y si nos adelantamos un poco, el mejor bloqueador es un caballo. ¿O era el alfil? El caballo. El caballo, ya. Adelantémonos un poco. En las columnas de torre y caballo, el mejor bloqueador era un caballo, un alfil. Eh, ¿Cómo dijo? No lo escuché bien. En las columnas de torre y caballo, el mejor bloqueador era un caballo, un alfil. Creo que una torre. Ah, ya, excelente, estamos bien, estamos bien. Bien, la función primaria de un bloqueador es, obviamente, Bloquear. bloquear, pero bloquear de forma eficiente. Ese es un pequeño detalle, porque una dama puede ser bloqueador, un rey puede ser un bloqueador, o una torre puede ser un bloqueador, el alfil o el caballo. Ya. Pero el que más eh, asume esta función de forma eficiente es el caballo. Ya. A menudo, incluso eh, después de muestras de una marcada actividad, las amenazas que puede plantear desde un lugar en que se encuentra, véase la partida Leonard Nisbet en la jugada del caballo negro a E6, es la partida que vimos la clase pasada. Se preparando las condiciones para el avance G6, G5. Entonces ahí da muestra de una marcada actividad el bloqueador, a pesar de estar inmóvil. Entonces, es como una paradoja eso, ¿ah? Un bloqueador es una pieza que está destinada a quedarse inmóvil. Pero por ejemplo, en esa partida de Leonard Niswich, colocaron un caballo N6 y el caballo difundió una fuerza sobre 4 casillas y una de esas apoyó el ataque de G6 a G5. O sea, es una pieza interesante, una potencia interesante era el bloqueador.
también da una cierta elasticidad que en algunos casos permite abandonar su posición, o sea, el ir y venir, como si disfrutara de un pequeño permiso, o sea, permiso, te voy a dar un jaque, voy y vuelvo, una cosa así. Se diría que en tales casos, efectuar un viaje de placer, como dice el maestro, ya está hablando en forma metafórica, en estas condiciones. A. Si el viaje es prometedor en cuanto a resultados, cuando, por así decir, las conexiones pueden realizarse a gran velocidad, o B, si está seguro de poder regresar rápidamente para recuperar su función de bloqueo en otra casilla, en caso que entre tanto el peón enemigo haya avanzado. O C, si está en condiciones de ser reemplazado por un nuevo bloqueador. El sustituto debe ser elegido entre las piezas que están protegiendo al actual bloqueador. Esta última consideración, pese a su aparente insignificancia, es de gran utilidad, pues demuestra con claridad, al menos en los casos que encajan en este punto, que la elasticidad depende directamente del grado de eficacia del bloqueo. Como ejemplos, veamos a continuación lo siguiente. Para el apartado A, véase la partida entre Ninswitch Nilsson, la página 77. Ahí está, Nilsson. Sí, esta es la página 77. Ya. Este es un ejemplo de bloqueo elástico. Este final fue ampliamente comentado en mi libro El bloqueo, de modo que aquí solo consideraremos los aspectos más importantes. ¿Qué podrías comentar de esta posición con blancas a simple vista? Mm, que las blancas tienen un peón pasado. Ya. Mm, tienen torres dobladas en la columna A. Ajá. Y tiene filas de peones. Uh-huh. Ya. ¿Qué más salta a la vista? A ver. ¿Algún plan? ¿Se te ocurre algún plan acá? Se me ocurre G4, Ya. Rey G3 y H4. Ya, interesante. ¿Eso con qué idea? Eh, ganar espacio en el flanco de rey, ya que el flanco de dama está controlado. ¿Está controlado? No, no lo está, pero está. Se podría decir, Ya. Bueno. ¿Qué tienen las negras a su favor? torres, torres dobladas y una columna abierta. Una columna abierta. Ya. Bien, estuviste bien en tu análisis, ¿ah? No estuviste mal. Bueno, acá las blancas, como bien dijiste, tienen presión sobre la columna A. Tienen un peón que está pasadísimo. Y lo más probable es que quieran venir a hacer cositas por el flanco de rey. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. El negro, por otro lado, puede frenar a tiempo económicamente con su rey el peón pasado. Y las torres blancas no pueden llegar y salir desde acá porque las blancas podrían responder con A5, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, tengo problemas con el internet. Ya.
Bueno, aquí las blancas jugaron una jugada muy interesante. Te invito a que la trates de encontrar. Después vamos a ver su fundamento. Esta es una jugada que te puede hacer explotar la cabeza. ¿Eh? Es una de esas jugadas que te pueden cambiar la vida en el ajedrez. Eh, Torre A5 o Rey G3. Torre A5. Torre A5. ¿Qué es Torre A5? ¿Qué representa? El bloqueo. Excelente. Bloqueo. El mejor bloqueador en columnas A o B. G o H. Es una torre. Y en este caso el maestro pone de manifiesto su axioma, podría decirse. Entonces, las blancas proyectan eh, operar sobre la columna F. ¿Ah? La idea de las blancas es operar por acá. Y claro, podrían seguir con rey G3, torre F1, H4, para después de H4 hacer H5, H6 y provocar a G para tener un punto de entrada en, en F6. Un punto de invasión ahí en F6. Entonces, por eso es que antes de hacer todo eso, eh, las negras tienen que presionar el flanco dama y dejarlo totalmente fijo. Y para eso hacen torre A5. De este modo, las negras no pueden reaccionar. Se quedan con el peón ahí pegadas. Bueno, la partida siguió rey C6. El blanco siguió rey G3, rey B7, tratando de relevar a una torre con el rey. Si te fijas, torre, torre F1, la torre a la columna abierta. Rey C6, evitando el jaque por la séptima, ¿cierto? Torre F5, inmovilizando al rey. Torre E7, tratando de alguna forma de poder hacer algo. Y el blanco hace H4, siguiendo con su plan. Torre A7, defendiendo la séptima. H5. Torre E6, ahora que está defendida la séptima, puede entrar a la sexta, evitando H6. Y torre F8. La penetración. Aunque la torre bloqueadora sigue en A5, manteniendo vigilancia en silencio, pero la inmóvil vigilante está preparada para intervenir en cualquier momento, ya sea con la maniobra torre A2 a F2, demostrando su elasticidad, como con torre por A6. Si la torre negra abandona la defensa del peón de A, conviene observar que la posibilidad de torre por A6 debe clasificarse como una amenaza ejercida desde el punto de vista de bloqueo. Siguió G6. Siguió H6. ¿Qué plan se te ocurre con blancas ahora que ves a H6? Se me ocurre llevar el peón G a G5. Ya.
¿Y no te tinca torre G8, G7? Uh, sí, es mejor. Esas cositas, estas cositas, con esas cositas hay que grabárselas. Hay que ir archivándolas en el disco duro. Son muy importantes en finales. Muy importantes. Por eso es que acá el negro juega G5, pegándole al tiro al peón, porque si no, iba a estar en graves problemas. Bueno, el maestro juega torre B8, pegando por el otro lado, ¿cierto? ¿Te das cuenta? Sí. Rey C7. Y ahora una pequeña táctica. Juega la blanca. Torre por B5. Excelente. Torre por B5. Torre por H6. Torre A4. Torre F6 se apodera de la columna. Torre B A5. ¿Cuál será el plan de las blancas ahora? B5. Correcto. Rey C8, pero primero se da este lujo. G4. H6. Torre A2. Para salirse del toquecito del peón. ¿Cachai? Todas esas son sutilezas en los finales que hay que ir aprendiendo. En los finales no hay que apurarse. Se hace todo con calma. Cuando estás seguro, ahí hacen las cosas. El mediojuego no, porque el mediojuego es todo dinámico. Y hay combinaciones, a veces hay jaque, hay mates, hay todo dando vueltas, combinaciones tácticas por todos lados. Y el final también puede ser táctico, pero por lo general se dan estas cosas, que son muy sutiles. Cáchese torre a 2, que es para meter B5, pero si peón por, no está tocado a la otra torre. Entonces, torre a 2, torre a F7. Bueno, está perdido el peón, así que se gana la otra columna. Y torre por 6. Y las blancas ganaron 7 jugadas después. Con este ejemplo, nos hemos encontrado con el tema de los bloqueadores. Y pido al lector que juntos nos detengamos en esta compañía mixta. Como ya sabemos, un bloqueador debería A. Bloquear. B. Amenazar. C. Ser elástico. La gimnasia matinal es muy recomendable. ¿Qué te pareció el ejemplo? Didáctico, ¿no? Sí. ¿Quién haría, dijo Carlos Pintos, que nada hacía presagiar un desenlace cuando vimos esta posición al principio? Torre A5, Rey C6, Rey G3, Rey B7, Torre F1, tocando F7, ¿cierto? Se mueve, ya no puede hacer Torre F6, está vedado eso. Entonces, Torre F5, tocando ahí, Torre E7, siguió H4, Torre A7, defendiendo la séptima, H5, se dirige a H6, ¿cierto? Defiende H6, pero entra en F8, la octava. Ya vimos el capítulo de séptima y octava, ¿cierto? Entonces ya penetra en la posición enemiga. Le hace G6, pero pasa. Y amenaza ahora torre G8, G7. Ataca al peón de G6, de H6 para evitar esa maniobra. Pero ataca por el otro lado. O sea, el bando negro está haciendo aguas por todos lados. Evita el jaque, rey C7. De todas formas está la táctica ahí. Torre por B5, torre por H6 y torre A4.
Eso para darle paso a la torre y entrar en A5, ¿cierto? Mientras tanto se ocupa la columna abierta y se doble en la columna A. Rey C8 para darle paso a la torre que llega a F7. Mientras tanto, una sutileza ahí, rey G4, H6 defendiendo, torre A2, otra sutileza para permitir B5, perdón, en este caso, B5, y que hagan A por B5 sin tocar la torre de A4. Entonces ya da la columna por perdida y el peón también, y juega torre A7 y torre por A6. Ya la ventaja blanca es evidente, ¿cierto? Entonces, con esto, da el maestro por terminado este capítulo. Bueno, vamos a volver donde estábamos. Creo que estábamos por acá. En cuanto al apartado B, dice el maestro, consideremos la siguiente posición. Esta es una posición bastante más sencilla, ¿cierto? Aquí vamos a ver un caso en donde vamos a ver el tema de las vacaciones. La torre bloqueadora es la torre blanca y se toma unas vacaciones así. Torre por B4. El peón avanza. Torre B2. El peón avanza y vuelve a bloquear. ¿Se entendió? Este es un caso súper frecuente en los finales de torre, en donde se cambian todas las piezas y por lo general en caso de aficionados y de maestros también, pero es más común en aficionados, en donde un aficionado dice tengo 2 peones de más, le cambio todo. O un aficionado encuentra la salvación y dice, oh, le cambio todo, me como el peón, me vuelvo y lo vuelvo a bloquear y establa. Y el aficionado que estudia estos finales gana. O sea, le saca provecho a la posición. Si está supuestamente perdido, logra entablar. Y el que no lo estudia, de repente la partida supuestamente ganada, lastimosamente se encuentra con que no está ganada, por no estudiar. Entonces aquí tenemos un caso en donde las negras tienen 2 peones de ventaja. 2 peones de ventaja y sin embargo no pueden ganar la partida. Primero les capturan el primer peón, avanzan y baja 2 escaños, avanza nuevamente y vuelve a bloquear. Y ahora el rey blanco está al lado de la torre prácticamente y le cuesta solamente 3 pasitos para que la torre capture al peón. Por otro lado, el rey negro no alcanza a apoyar. Lo único que puede hacer el negro es dar jaque mientras el rey se acerca. Y en cuanto trate de bloquearlo, la torre blanca va a ganar el peón. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí. Ya. En cuanto al apartado C, vamos a ver un papel jugado por un alfil blanco en F4. En la partida Ninswitch Freeman. La partida de la página 79. Vamos a ver la página 79. A ver. Aquí tenemos la partida Ninswitch von Freeman, jugada en Vilnius en 1912. Se jugó E4, E6, D4, D5, E5. Esta es la típica francesa. ¿Conoces la francesa? Sí. La variante del avance y te juegan C5. A mí me molesta mucho esa variante. C, caballo F3, C por D4, caballo por D4. Bueno, aquí es mejor dama B6, dicen, ¿eh? Pero C por D4, caballo por D4. Caballo C6, caballo por C6, juega el blanco. B por C6, alfil D3, dama C7 tocando E5, alfil F4. Y aquí está el mencionado alfil del F4. Interesante porque esta
este enfrentamiento entre estas piezas así de esta forma se da mucho en una estructura que se llama ataque indio de rey, en donde a menudo se hacen sacrificios son en D5 para que el peón de E capture el sacrificio de D5 y eso permita el descubierto sobre la dama, avanzando el peón de E5 a E6. ¿Conocías esa maniobra? Mm, sí, pero no por la India de Rey. Ya. No, no, ataque indio de rey es un ataque similar a la defensa indio de rey, pero este es ataque indio de rey. O sea, se juega como una india de rey con blanca, una cosa así. Ah, Bueno, el negro juega G5. Juega G5. Esto no es muy sólido, pero produce un juego interesante, dice el negro. Alfil G3, alfil G7, ya el negro ataca con dos piezas. Dama de 2, caballo 7, se viene a G6, o sea, va a atacar con tres piezas. Entonces viene caballo 7, se enroca, H5. O sea, está copado el alfil. H2 para sacar el alfil, caballo F5, tocando el alfil, G4. Bueno, era malo hacer alfil por F5, con la idea que habíamos mencionado antes. Por ejemplo, caballo F5, alfil por F5, por ejemplo, E por F5, E6, con la mencionada descubierta, y F4. E por F7, rey por F7, pero en el resultado las negras están mejor, porque este alfil queda enterrado en vida. Ya. Entonces, caballo F5 está incapturable. El caballo juega alfil H2. G4. Bonita clave del ataque iniciado con G5. Torre E1. La respuesta H por G4. H por G4. Dama por G4. Sería torre por H2. Rey por H2. Alfil por B5. Jaque. El rey juega, supongamos acá. Y ups, alfil por B2. Capturando una torre. Así es que torre E1, rey F8 y caballo C3. El caballo se propone llegar a F4 después de haberse cambiado el caballo negro de F5. Quiere llegar ahí el caballo. Dama E7, alfil por F5, E por F5, dama E3. Torre H6, caballo E2. C5, caballo F4. El caballo bloqueador. D4, dama D3. Bueno, el caballo debe considerarse en esencia como bloqueador de F5 y la masa de peones con él relacionada, pero además actúa como un antibloqueador de su peón de E5. Dama D7, dama C4, dama C6, H por G4. Preludio necesario para caballo D3. Si de inmediato hubiésemos jugado caballo D3, habría continuado G por H3, dama por C5, dama por C5, caballo por C5, torre G6, G3, y las blancas no están bien porque tienen un alfil enterrado en vida.
Entonces ahora H por G4. Y aquí las negras juegan alfil A6. Aquí hay una jugada interesante que el maestro la clasifica como brillante. A ver si la encuentras tú, a ver. Yo no la encuentro tan brillante, pero no la encuentro fácil tampoco de encontrar. Te doy una pista, es con la dama. Bueno, el blanco jugó dama D5. Ya esta jugada el maestro la califica de brillante. Las negras jugaron eh, dama por D5, aunque en su lugar dicen que más interesante hubiese sido jugar H por G4. H por G4. Pero tendría como consecuencia la marcha triunfal del peón E, por ejemplo, E6, con ataque a la dama, dama por D5, E7, rey E8 y caballo por D5 con un impresionante caballo C7. Este inesperado avance del peón es imparable. Entonces juega dama por D5, caballo por D5, alfil C4, caballo F6, H por G4, alfil F4, bloqueando el alfil nuevamente, torre G6 y caballo D7. Las blancas ganaron el peón C y tras otras 20 jugadas la partida, lo que nos interesa sobre todo de esta lucha es el papel interpretado por el caballo en F4 como bloqueador. Ocupaba un fuerte puesto, magníficamente respaldado por el alfil de H2. También aquí ejerció un efecto restrictivo sobre el alfil negro de G7 y la torre de H6. Por otro lado, su efecto amenazador fue considerable, en particular sobre las casillas D5 y E6. La movilidad del peón E blanco aporta un sabroso antítesis al peón negro de F5. Por último, fue asombrosa la elasticidad del caballo, de modo que pudo efectuar sus viajes dejando que el alfil lo relevase en su puesto. Bien, yo creo que por esta clase lo dejamos hasta acá, ¿te parece? ¿Ya? Nos vemos entonces en la próxima clase con lo que continuamos. Chau. Chao.